Vamos a nuestro libro de Jonás, capítulo 3, y hoy vamos a entrar en el penúltimo de los mensajes. Ya la semana que viene concluimos con el octavo mensaje para estudiar el capítulo 4 y concluir con este libro. Pero hoy vamos a ver los versículos del capítulo 3 del 4 al 10, capítulo 3 del 4 al 10, lo que constituye la porción que nos corresponde seguir en el día de hoy. Vamos a ponernos en manos del Señor antes que nada para que Él sea que dirija todo en esta noche. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, dándote gracias, Señor, por tus misericordias, por la oportunidad que nos ofrece, Señor, de estar en tu presencia aquí, en tu templo, presentándote, Padre, oraciones, peticiones, ruegos, en favor nuestro, en favor de otros, en favor de tu iglesia, en favor de los ministerios. Y ahora, Señor, estamos preparados para que tú nos bendiga a través de este estudio de tu palabra que vamos a tener, donde tú nos vas a hablar, nos va a mostrar principios, nos va a mostrar cómo vivir la vida cristiana, cómo servirte mejor, cómo ser un mejor hijo tuyo y cómo ser un mejor creyente. Así que dirígenos en todo, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada nosotros vimos que el Señor restauró a Jonás de su caída. Jonás había venido de un tiempo de desobediencia, Jonás había venido de un tiempo de rebeldía, en que huyéndole a Dios se fue al barco y allí Dios lo tomó por las orejas y entonces lo disciplinó, lo echó al mar y allí Dios lo puso en otra nave. Ahora una nave donde dependía de Dios, ¿verdad? En el vientre de un gran pez. Así que Jonás en el vientre del gran pez se arrepintió de su rebeldía, pidió perdón a Dios, oró a Dios, reconoció la soberanía de Dios, le ofreció votos, promesas a Dios y le manifestó su deseo de volver a compartir en el santo templo, ¿verdad? Y buscar el rostro de Dios en oración, en devoción, en servicio. Y el Señor le da otra oportunidad, porque el Señor es así. Dios nunca nos rechaza, aunque le fallemos. Él siempre está esperándonos que volvamos arrepentidos, que volvamos en disposición de recibir una segunda oportunidad. Así que Jonás fue restaurado a su ministerio. Y hoy vamos a ver entonces los versículos que siguen, que tienen una enseñanza para nosotros. Necesitamos crecer en afinidad con Dios. Eso es lo que Jonás hace ahora. Él trabaja en afinidad con Dios. Vamos a leer del 4 al 10. Dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su camino, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal
que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, mis hermanos, en esta porción nosotros vemos que Jonás llevó a cabo satisfactoriamente la obra misionera que Dios le encomendó. Y nosotros vemos allí que las cosas maravillosas que sucedieron y nos enseñan que cuando nosotros hacemos la obra con un corazón en afinidad con Dios, Dios tiene oportunidad de obrar y de hacer sus planes y desarrollar sus proyectos y alcanzar sus propósitos. Así que vamos a analizar estos versículos con tres grandes enseñanzas. Primero, evidencias de hacer la obra de Dios, evidencia de hacer la obra en afinidad con Dios. Efectos de hacer la obra en afinidad con Dios y resultados de hacer la obra en afinidad con Dios. Aquí está Jonás en afinidad con Dios, está en los planes de Dios, está identificado con Dios, está mano a mano con Dios, está haciendo lo que Dios le pidió que hiciera y está su corazón allí sumergido en lo que está haciendo. De modo que vamos a ver en el versículo 4 que cuando nosotros hacemos las cosas en afinidad con Dios, entonces Dios muestra el poder de su palabra. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hacemos algo al unísono con Dios, nosotros podemos ver lo que Dios es capaz de hacer. Y es lo que se ve en el versículo número 4 y 5, cuando dice que Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día. Aquí vemos a Jonás entonces agotando su primera jornada de trabajo, su primer tercio, porque en 3 días él caminaba a la ciudad. Y aquí agotó su primer día. En su primer día dice que él arrancó a trabajar predicando y el mensaje que Dios le había puesto en su boca. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Era un mensaje de advertencia, de juicio. Era un mensaje donde Dios quería que los hombres recapacitaran en su camino, ¿verdad? Y entonces el resultado, dice el versículo número 5 al final, al comenzar, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Entonces ahora podemos nosotros ver la razón por la que Dios les dijo: tú vas a predicar el mensaje que yo te diré. Soy yo que te voy a dar el mensaje. Dios sabía justamente cuáles eran las palabras que necesitaba Jonás pronunciar para que el corazón de los ninivitas se compungiera, ¿verdad? Porque sabemos que es la palabra de Dios la que convierte el alma. Es la palabra de Dios la que hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios la que trabaja el corazón del hombre y no nuestras propias palabras. Por eso Dios quería que Jonás predicara su mensaje, el mensaje que él iba a dar. Y él no se lo dio anticipadamente, sino cuando tú salgas a caminar, yo te doy el mensaje. Y así mismo Dios nos dice que cuando nosotros estamos para predicar a alguien o para comenzar una conversación con alguien sobre el Evangelio, para iniciar una relación con alguien a quien nosotros queremos llevar a conocer la palabra de Dios, mire, no se preocupe, que Dios le va a poner los versículos en su mente y le va a poner las palabras y le va a facilitar las cosas y le va a poner la gracia delante de aquella persona, si es la voluntad de Dios, que esa persona acepte y se convierta a Cristo. Dios hace la obra. Nosotros solamente tiramos la semilla al terreno y Dios se va a encargar de lo demás. Entonces, Jonás había apenas predicado un día cuando ya dice el texto que todos creyeron. Dice allí, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, ¿verdad? Creyeron a Dios. Nuestro Señor dijo que Jonás había sido una señal para los ninivitas. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir Jesucristo cuando expresó así? Que Jonás había sido una señal. Bueno, pudiéramos nosotros entender aquí
que a Nínive llegó la noticia de lo que pasó en el barco. Quizás antes de que Jonás llegara con el mensaje. Puede ser que en Nínive se supo lo que había sucedido con Jonás, porque recuerden que él estuvo 3 días en el vientre del pez. Entonces, esa noticia de la tormenta, de ese judío que cree en Dios, confía en Dios, pero le estaba huyendo a Dios, y por eso Dios mandó una vez, se aplacó cuando fue lanzado al mar. Todo eso corrió y probablemente llegó a Nínive, y ya los ninivitas sabían que eso había sucedido. Pero bueno, el asunto es que ellos podían ver en Jonás un mensaje de advertencia de parte de Dios, del Dios que castiga el pecado, ¿verdad? Pero también ellos pudieron ver en ese mensaje la intención de Dios, una invitación al arrepentimiento, una invitación a ellos cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Y así fue que Dios obró en ellos. Pero en el versículo 5, continuando la segunda parte del versículo, nosotros vemos que la segunda evidencia de ser la obra en afinidad con Dios es que la gente a quien nosotros le llevamos el mensaje, esa gente, oiga, va a abrir su corazón y va a buscar a Dios en devoción. Cuando nosotros le llevamos el mensaje de Dios a la palabra, cuando le llevamos el mensaje de Dios a la gente y le mostramos las escrituras con autoridad, las personas consideran volverse a Dios, consideran aceptar el mensaje, consideran tomar en cuenta a Dios, consideran su propia vida. Y eso sucede porque el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mire, los habitantes de Nínive no conocen a Dios, a Jehová Dios. No lo conocen. Ellos tenían sus propios dioses paganos, sus propios dioses de la astronomía, de la naturaleza, sus propios dioses de la mitología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos han escuchado de Jehová Dios. Ellos han escuchado. Ellos conocen que Jehová Dios libertó a su pueblo desde la esclavitud en Egipto y lo llevó por el desierto 40 años y le abrió el mar rojo y lo sustentó con maná y le sacó agua de la roca, y a la llegada a la tierra prometida les detuvo las aguas del Jordán y lo llevó a su tierra que le había ofrecido, y allí lo llevó a victoria en batalla sobre pueblos mucho más numerosos y con más experiencia en materia de guerra que ellos. Todo eso se sabía. Así que los ninivitas ahora comienzan a tener su primera experiencia con Jehová Dios. Solamente con un mensaje de advertencia de juicio de un judío, de un hebreo que teme a ese Dios, que es devoto de ese Dios. Por tanto, ellos ahora desarrollan el deseo de tener una experiencia con ese Dios. ¿Y cómo ellos la inician? Con un ayuno. Eso fue lo primero que ellos hicieron. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Y dice que ellos proclamaron ayuno. Al proclamar ayuno, ellos le están diciendo a Dios: nosotros queremos conocerte mejor y estamos aquí mostrándote disposición de nosotros abstenernos de alimentos, de actividades de trabajo, con tal de pasar un tiempo aquí en devoción, en comunión contigo, en intimidad contigo, buscando tu rostro. Entonces, todo esto pasa cuando nosotros estamos haciendo un servicio a Dios con una disposición y con un corazón en afinidad con Dios. Pero hay algo más que pasa. Mira el versículo número 5. Otra evidencia de que cuando hacemos las cosas en la obra, en afinidad con Dios, suceden cosas. Dios obra. Y aquí Dios obró en el corazón. Y mire lo que dice: la gente reconoce su pecado y se vistieron de cilicio, dice el versículo 5.
se vistieron de cilicio. Oiga bien, la gente que sigue un Dios pagano, un Dios mitológico, un Dios de astronomía, un Dios de materiales creados por Dios, esa gente no tiene un razonamiento de pecado. Ellos no conocen el asunto del pecado. Ellos no le confiesan pecado a un Dios material. Ellos no le confiesan pecado al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a un río, ni a una montaña. Pero sin embargo aquí, Dios pone en el corazón de esa gente el peso de la maldad con que ellos están viviendo. Y entonces los conduce a eso lo conduce a ellos a sentir pesar por su manera de actuar, por su manera de vivir, por su manera de castigar, por su manera de tener poca misericordia con la gente, y porque ese era un pueblo sanguinario que conquistaba a los otros pueblos y mataba a la gente de la manera más atroz. Se dice que ellos eran capaces de enterrar a las personas vivas y dejarle la cabeza afuera y cortársela entonces desde un caballo. Ellos eran muy sanguinarios, los ninivitas. Entonces, todo esto Dios se lo trae a su memoria para que su conciencia los acusara de pecado. Y ahí comienza el arrepentimiento. Cuando una persona comienza a considerar la maldad de sus acciones, ahí entonces se abre la posibilidad del arrepentimiento. Nunca viene el arrepentimiento hasta que uno no reconoce el pecado, hasta que uno no reconoce la maldad, hasta que uno reconoce la perversidad del corazón. Entonces, ya esta gente dice que se vistieron de cilicio. Le voy a explicar lo que es el cilicio. Miren, el cilicio es una tela gruesa, rústica y de bajo costo. Y las personas se vestían de cilicio para manifestar humillación, dolor, para mostrar pesar por algo que sucedía o por algo de lo que ellos habían participado o que alguien a su alrededor, en su entorno, hacía que ellos no aprobaban. Se vestían de cilicio. Era una manifestación externa de un desacuerdo con algo, ¿verdad? Así que en ese punto está el corazón y la actitud de los ninivitas después que Jonás predica este mensaje en afinidad con Dios. Ahora, el versículo 5, ya en su tercera parte, comienza a mostrarnos efectos de nosotros hacer la obra en afinidad con Dios. Y lo primero que sucede es que Dios saca cosecha en abundancia. Mire, Dios cosecha frutos en abundancia. Y es lo que comienza a pasar aquí. Dice el versículo número 3, el capítulo 3, versículo 5, en su centro y final. Y se vistieron de cilicio, el mayor hasta el menor de ellos. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Quiere decir que esta fue una de las predicaciones más fructíferas. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Todo el pueblo comenzó a sentir pesar por su propio pecado y por el pecado nacional, porque era una ciudad malvada y pecadora, era una ciudad sanguinaria. Entonces, aquí todo el pueblo, desde el mayor al menor, dice el texto, se vistieron de cilicio para mostrar su rechazo, su luto, su pesar por haber vivido de esa manera. Indiscutiblemente entonces que es una cosecha grande de fruto espiritual que Dios está sacando aquí, ¿verdad? Y se ve como una reacción espontánea que ellos hacen. Pero miren una cosa interesante ahora, que ellos comenzaron a hacer esto sin esperar
la opinión de las autoridades. Usualmente la gente en esas ciudades, en esos pueblos, no hacía nada hasta que el rey y las autoridades opinaran y dieran directrices. Así que el pueblo se vistió de cilicio delante del rey, dar una orden, que es lo que nosotros vamos a ver ahora en el versículo 6, que sucede que las autoridades se vuelven también a Dios. Y es otro efecto de nosotros hacer la obra en afinidad con Dios, que los pueblos, la gente y las autoridades intervienen y se vuelven a Dios. Fíjese, en el versículo 6 es que ahora llega la noticia hasta el rey de Nínive. Y mire lo que él hizo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Así que cuando el mensaje llegó a los oídos del rey, él reaccionó exactamente igual que los demás habitantes de la ciudad y llegó más lejos. Él no solamente se vistió de cilicio, se despojó de su vestidura real. Señores, todavía se ve. ¿Por qué que todavía hay países que tienen monarquía? ¿Sabe lo que? ¿Sabe por qué es eso? Vanidad. Es para impresionar. La monarquía, el rey, la reina, su familia, es para impresionar. Eso es una tradición que viene desde la Edad Media, desde la antigüedad. Y ya los reyes no tienen ninguna función. Ellos no son los que gobiernan, ellos no son los que mandan. Ellos representan al país solamente. Eso es una vanidad. Y solamente en vestuario se gastan miles de millones en vestuario. Los vestuarios de los reyes en esa época era lo más despampanante que existía, lo más esplendoroso. Ellos tenían diseñadores a su disposición y buscaban las mejores telas, los colores más vivos, las mejores combinaciones. Y este rey se despoja de su vestidura real y se pone un cilicio, que es una tela rústica, barata, económica, una tela del Burgo, una tela que lo que significa es humildad. Y entonces él hace esto, pero da un paso más allá. Dice que se sentó en ceniza, se sentó sobre ceniza. Esas eran manifestaciones que esos pueblos hacían cuando ellos querían mostrar tristeza por alguna tragedia, ¿verdad? En el momento de luto, en que había compungimiento de corazón y humillación. Entonces el rey y el pueblo entendieron que el mensaje del profeta era un llamado al arrepentimiento y actuaron entonces de conformidad con esa advertencia. Así que en este momento el rey y el pueblo estaban en el mismo nivel. En el mismo nivel. El rey y todo el pueblo. En actitud de genuino arrepentimiento. Porque Dios está interesado en el corazón contrito y humillado, sin importar la condición social de la persona. Por eso es que la salvación no es por obra. Si la salvación fuera por obra, entonces hubiera un desnivel, hubiera una injusticia. No hay igualdad. En el mundo no hay igualdad de capacidad económica, de capacidad de hacer buenas obras. Si la salvación fuera por obras, la gente que gana el mínimo, que vive ¿Ya fue la protesta de Lutero? La gente que no le queda un chele
para hacer una buena obra, ¿se salvaría? ¿Cómo se salvaría? No se puede salvar. Porque yo solamente consigo apenas para yo sostenerme con mi familia. Pero sin embargo, la familia que tiene muchos recursos y puede hacer cantidad de obras, entonces esa va a ganar la salvación derechito. Entonces, usted ve, es como por ejemplo el caso de, ¿cómo se llama el capo mexicano? El que construía edificios para regalarle a la población. El Chapo, ese es. Yo lo dije. En Colombia No, el Chapo se llamaba el de México. el mexicano. ¿Cómo es que se llama? Escobar, ese mismo es el que yo estaba buscando. Ese es el que yo estoy buscando. Ese mismo es el que estoy buscando. Ese era el hombre más bondadoso del mundo. El más bondadoso del mundo. Para dar. Porque él sabía que él se hacía popular. Él construía barrios, señores, para darlo. Bueno, no importa cuál sea, pero es la acción que cometía. Era popular. Y a la vista de los religiosos, ¿eso es qué? Una buena obra. Una buena obra. Le regaló un apartamento a una familia pobre. De modo que el que más puede hace más buenas obras, pero la salvación no se gana así. ¿Sabe para qué? Para que todos los hombres, sin importar condición social, tengamos la misma oportunidad. La misma oportunidad. Tengamos que hacer exactamente lo mismo para ser salvos. Creer en Jesucristo. Pararnos delante de Dios, reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos del pecado, entendiendo que estamos condenados en el infierno, entendiendo que no podemos salir de esa condenación por nuestros propios medios, entendiendo que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Y poner la fe en Él. No importa la clase social, el color de la piel, la nacionalidad, todos seremos salvos de la misma manera. Así que aquí el rey, el señor rey, está en la misma condición de los ciudadanos comunes, entendiendo su pecaminosidad. Ahora, el siguiente paso que se da en el desarrollo del estudio, como un segundo efecto de nosotros hacer la obra en afinidad con Dios, es que, oiga, las mismas personas que entienden el mensaje, ellos se constituyen en aliados. Ellos se constituyen en promotores. Usted no ha visto que hay muchísimas personas que no se han convertido a Cristo, pero reconocen que el cristianismo tiene valores eternos, valores morales. Y que un cristiano es una persona digna de confianza, porque es una persona que no habla mentira, es una persona que no coge lo ajeno, es una persona confiable. Y no se ha convertido a Cristo esa persona, pero él sí sabe lo que se espera de un cristiano. Este rey ahora lo que hace es lo siguiente en el versículo 7. Oiga, él dice allí que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y mujeres, y clamen a Dios fuertemente. ¿Qué está haciendo este rey con esto? Mire, se ha iniciado un avivamiento. Se ha iniciado un avivamiento en la ciudad. Y este avivamiento comenzó con el pueblo. Y ahora llega a nivel del palacio real. Y el rey, al escuchar la gravedad del mensaje, él y su gabinete, dice, el rey y sus grandes. ¿Quiénes son sus grandes? Sus asistentes, todo su gabinete, ¿verdad? Todos los príncipes se unieron con el pueblo y promulgaron ese decreto de duelo nacional. Es que la nación baje la bandera a media asta, porque estamos en duelo nacional
porque somos tan pecadores que Dios nos está dando 45 días para destruirnos si no nos arrepentimos del pecado y nos volvemos a Dios. Así que hay una motivación aquí que hace este rey y todos sus asistentes proclamando este mensaje, ¿verdad? Ese decreto. Y así mismo pasó también con el rey Ciro y pasó con otros reyes en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Así que lo que tenemos que destacar es que la reacción de este rey, un rey pagano, señores, un rey pagano, fue muy distinta a la de otros reyes de Israel frente al mensaje de los profetas. Señores, en Israel mataron profetas, los aserraron, lo encarcelaron, lo metieron en hoyos, lo amarraron con cepo, con cadenas, y los reyes, los mensajes que no eran de su agrado de los profetas, no los recibían. Y mira, este rey pagano, ante esta advertencia de juicio, mira cómo reacciona, ¿verdad? Ahora es importante, ¿a usted no le llama la atención el hecho de que en el decreto del rey se incluyan los animales? Animales, bueyes y ovejas, no le den alimento. ¿Por qué? Porque, mire, ¿qué pasa? Pudiéramos considerar, y lo mandaron a que se lo vistan con silicio también, vístanlo de silicio. Imagínense, todos sus animales le pusieron una manta de silicio. Sí, porque él tenía unos ropajes bonitos. También. El asunto es que hay opiniones que dicen que la gente, al ver los animales vestidos de silicio, eso les motivaba a ellos a clamar con más fervor a Dios, ¿verdad? Además, hay textos que demuestran que Dios también, que los animales están también bajo el cuidado de Dios. Lo dice Dios mismo en el último versículo del libro, que hombres y animales están bajo el cuidado de Dios. Es que mire, los animales y la naturaleza sufren por causa del pecado del hombre. Nuestro pecado ha afectado la naturaleza. La tierra fue maldecida por el pecado de Adán y Eva. Dice Romanos que la tierra, la naturaleza, gime aún esperando su restauración. Si Dios destruía a Nínive, ¿qué iba a hacer de los animales? También iban a sufrir. Así que esta es la razón por la que ellos son incluidos allí como motivación. Ahora, en el versículo número 8 se muestran 3 resultados de hacer la obra en afinidad con Dios. Y en primer lugar, la gente se pone en disposición de dejar atrás su pecado. Miren cómo dice el versículo 8, parte del decreto del rey al final. Y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. El rey reconoce que él es el rey de una nación pecadora, malvada, atroz, violenta, asesinos, que no cogían prisionero a los otros pueblos que conquistaban de una manera amorosa y los respetaban, su dignidad, y no, sino que los maltrataban y les producían vejámenes. Entonces, mire las palabras que él utiliza, qué fuertes son. Dice: conviértanse de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Esa es una palabra muy fuerte que indica el nivel de la pecaminosidad y de la maldad del corazón, ¿verdad? Las personas debían dejar atrás su mal camino, o sea, el estilo de vida que se caracterizaba por el pecado y la maldad. Debían dejar de hacer la violencia, de ejercer opresión a los pobres y a los débiles, dejar el abuso de poder y la inmoralidad en la vida personal. El verbo arrepentirse, que se usa aquí,
significa un cambio radical. El rey manda un cambio radical de 180 grados, ¿verdad? No solamente estar triste por los pecados, vestido de cilicio, no. Es la acción de dejar ese estilo de vida de maldad y comenzar a practicar un estilo de vida nuevo, con otras metas y con perspectivas diferentes. Así que eso va para nosotros, hermanos. Cuando nosotros cometemos una falta a Dios y venimos y nos mostramos así tan compungidos, y Dios quiere ver una disposición real de abandonar el pecado. Dios quiere ver una disposición real de tomar acciones en la vida, de hacer estrategias. ¿Qué voy a hacer cuando el pecado se me presente ahí frente a frente? ¿Qué voy a hacer con él cuando se me presente la tentación? ¿Qué voy a hacer con él? Hay que tener un plan, una estrategia. Si no la tenemos, ¿sabe qué? La tentación nos sorprende. Y sorprendido, nosotros, la carne que quiere que sí, entonces me conduce, me inclina. Pero miren cómo termina el texto de hoy, en el versículo número 9. El siguiente resultado de nosotros hacer la obra en afinidad con Dios es que la gente comienza a poner su esperanza en Dios y reconoce la soberanía de Dios. El decreto del rey dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Usted está mirando esto. El rey reconoce la soberanía de Dios. El rey pone su esperanza en Dios. Y esa expresión de esperanza fue igual a la que manifestaron los marineros en el capítulo 1, comenzando el capítulo, cuando llega la tormenta que Jonás declara. Ellos comienzan a poner también la esperanza y la fe en Dios. Y reconocen la soberanía de Dios con la tormenta. Aquí el rey está en la misma situación, la misma condición. El rey había escuchado de la misericordia de Dios, aunque Jonás no la proclamó en su mensaje. Pero, por ejemplo, en Jeremías 18:7, Dios había dicho que cualquier nación podía escapar del castigo si se arrepentía. Por ejemplo, Jeremías 18:7 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Así que Dios siempre está dispuesto a cambiar el castigo que se merece la gente por la misericordia y la gracia cuando hay un arrepentimiento. Mire cómo termina el último versículo, mostrando aquí otro resultado de nosotros hacer la obra en afinidad con Dios. Es que Dios entonces cumple sus propósitos de salvar a los perdidos. Mira aquí el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y lo primero que tenemos que aclarar aquí es: la palabra para expresar arrepentimiento de Dios aquí no indica que Dios estaba equivocado. Porque nosotros hemos visto otro texto que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que mienta. Esta palabra aquí contiene la idea de cambiar el castigo por la misericordia hacia personas que se han arrepentido. Es la respuesta de Dios al arrepentimiento. Es lo que Dios hace constantemente cada vez que salva a una persona. Le cambia el castigo por la gracia, ¿verdad? Viendo Dios que los habitantes de Nínive se convirtieron de su maldad, Dios correspondió con misericordia y canceló el castigo. Esa es la idea de la palabra arrepentirse aquí que se usa en el texto,
porque la Biblia no se contradice nunca. Por eso usted no puede decir, pero no dice allí que Dios no es hombre para que se arrepienta. Y ahora Dios se arrepintió aquí. Y dice que Dios se arrepintió de haber creado hombres en el Génesis capítulo 6, cuando vio la maldad de los hombres. ¿Cómo es esto? No, es la idea que da la palabra, ¿verdad? La reacción de la gente de Nínive era justamente lo que Jonás esperaba. Pasó lo que Jonás esperaba. Justamente lo que él esperaba. Que si yo le predico y esta gente se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Lo cual Jonás no quería. Por esa razón es que en el capítulo 4, que nosotros vamos a ver la semana que viene, el capítulo 4 y último capítulo del libro, nosotros vamos a aprender, oigan bien, cómo crecer en carácter cristiano. Porque Jonás necesitaba crecer en carácter cristiano. En el capítulo 4 que nos falta, Jonás demuestra un carácter cristiano, mire, enano, pequeñito. Y Dios tiene que trabajar con él. Dios tiene que trabajar con él de 3 maneras para hacerle ver su error. Pero gracias a Dios que Jonás lo entiende y Jonás termina bien. De modo que la enseñanza de esta porción que nosotros vimos hoy es que pasan cosas maravillosas cuando nosotros hacemos la obra de Dios en afinidad con Él. Cuando nosotros nos ponemos en sintonía con Dios. Cuando nosotros nos centramos en el plan de Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios. Predica el mensaje que yo te diré. Fue predicado el mensaje que Dios le dijo. Y Jonás pudo ver los frutos, los resultados, los efectos, ¿verdad? La porción nos enseña que Dios está mucho más interesado y dispuesto a salvar y a bendecir que en condenar y en castigar. Dios está más interesado en eso, señores. Nosotros podemos considerar en alguien que hay mucha maldad ahí, en esa persona. Un asesino, un asaltante, ahí la persona que mató por robar un celular, etcétera, etcétera, y nos pudiera llegar a la mente, bueno, Dios le tiene a ese su merecido. Nos pudiera llegar a la mente. Señores, Dios está más interesado en perdonar, en salvar, que en castigar. Y nosotros somos sus instrumentos. Siempre tengamos en cuenta. Dios está interesado en salvar. Lo dijo Dios en Tito capítulo 2, que la voluntad de Él, que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Por último, en aplicación personal sobre esta porción, es notorio el poder de la palabra de Dios cuando cae en buena tierra. Así que sigamos, hermanos, nosotros sembrando, y dejémosle a Dios el resultado. De modo que la porción enseña con claridad la eficacia del arrepentimiento. Dios obra gracia y misericordia con toda persona que con un corazón humillado viene arrepentido y pide perdón a Dios y reconoce su necesidad. Dios está allí. Dios está allí presto para otorgar su gracia, ¿verdad? Lo vemos en el caso de Jonás, lo vemos en el caso de Ninivita, lo vemos en el caso de otros ejemplos que tenemos en la Biblia, que después de fallar vinieron a Dios y fueron perdonados. El perdón siempre está disponible, porque Dios se goza en perdonar. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias porque nos ha permitido ver esta porción dentro de este estudio que estamos haciendo de este libro. Te agradecemos, Señor, que nos haya mostrado estos principios y que haya motivado nuestros corazones, Señor, para hacer la obra en afinidad contigo, buscando tu dirección, buscando tu propósito y no el nuestro, dispuesto a ser guiados por ti, Señor,
en tus planes, no en los nuestros. Esa es la actitud, Padre, que tú tienes que sembrar en nuestro corazón para que gobierne nuestras acciones mientras te servimos en tu obra día y noche, Señor, hasta que tú vengas. Así que haz realidad esto en cada uno de nosotros, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.